Bendiciones, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de lectura, escuchando la voz de Dios. Este es un espacio en el cual tú y yo tenemos el privilegio de juntos leer la palabra de Dios, así que les invitamos a que traigan su Biblia, su cuaderno, un lápiz, una pluma, un resaltador, para que podamos anotar aquello que nuestro Señor abre en nuestros corazones en este tiempo. Les invito a que pongamos este espacio en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti agradecidos por un día más. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das de meditar en las Escrituras. Sabemos que somos edificados en cada momento que dedicamos a la lectura de ella. Gracias por tu palabra que es verdad. Espíritu Santo, revélanos las Escrituras y que podamos ser alumbrados en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando con nosotros en este tiempo. Hoy en nuestro día 118 de lectura leeremos primero de Crónicas, capítulos 23 al 26. Hoy en nuestro día 118 leeremos primero de Crónicas, capítulos 23 al 26. Y sin más les invito a que abramos la Biblia y leamos juntos. Primero de Crónicas, capítulo 23, dice así: Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, 3, Jehiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Los hijos de Simei, Hanat, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Hanat era el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Ishar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe, e Isías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremoth, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba.
los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimatercera a Upa, la decimacuarta a Jesebeab, la decimaquinta a Bulga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimaoctava a Afsés, la decimanovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio,
para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví, que quedaron, Subael de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Reabías, Isías el jefe. De los Isharitas, Selomot, e hijo de Selomot, Jaad. De los hijos de Hebrón, Jeraías el jefe. El segundo, Amarías. El tercero, Jaasiel. El cuarto, Jecamán. Hijo de Uziel, Micaía. E hijo de Micaía, Samir. Hermano de Micaía, Isías. E hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Hijo de Jasías, Beno. Los hijos de Merari, por Jaasías, Beno, Soam, Zacur e Ibri. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos. Hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Edar, Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas. El principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima
para Jesalela, con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 13ª para Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 14ª para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 15ª para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 16ª para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 17ª para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 18ª para Hanani, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 19ª para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 20ª para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 21ª para Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 22ª para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 23ª para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 24ª para Romantieser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obededom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos, de los hijos de Obededom, ellos, con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obededom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Josa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Josa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo,
consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-edom, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Para Supim y Josa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente, 6 levitas, al norte, 4 de día, al sur, 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Ladán, hijo de Gersón, de Ladán, los jefes de las casas paternas de Ladán gersonita fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isharitas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los isharitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron. Fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Amén. Y bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Hoy en nuestro día 118 leímos primero de Crónicas, capítulos 23 al 26. Y vemos en esta parte cómo David, ya organizando a todos los levitas que debían ministrar al Señor con música, con instrumentos, todos los que debían cuidar las cosas consagradas, todos los que debían cuidar, estar pendientes, la guardia que tenía que estar siempre pendiente. Todos ellos organizados desde tiempo antes por David. David teniendo todo organizado para que en el tiempo de
que fuese construido el templo, ya todo estaba también listo, toda, digámoslo así, la logística, todos y cada uno por turno sirviendo al Señor, los que tenían que alabar, los que tenían que profetizar, los que tenían que estar guardando las cosas de Dios. Y les invito a que compartan en este tiempo ese versículo o esos versículos que ministraron su corazón. En esta ocasión yo escogí primero de Crónicas, capítulo 25 y versículo 6, que dice así: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. David entendía el principio de alabar a Dios. David entendía la importancia de la alabanza y que esté siempre de continuo en esos labios, porque para ello fuimos creados, para alabanza del Señor. Así que sigamos alabando, sigamos glorificando el nombre de nuestro Señor con nuestras vidas también. Les invitamos, les recordamos todos los días, recuerden, de lunes a domingo estamos leyendo la palabra del Señor a las 7 de la mañana, hora de México, a través de nuestro canal Escuchando la Voz de Dios. Que Dios siga ministrando sus vidas, que Dios siga hablando a sus corazones. Por favor, si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, a que le des like, a que compartas este tiempo, a que invites a personas a leer la palabra. Anímanos para que día a día sigamos permitiendo que el Señor nos hable a través de las Escrituras y no seamos engañados. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y esta es la verdad que nos hace libres. Que tengas un día muy bendecido, que Dios siga obrando en tu vida, que Dios siga ministrando en tu corazón. Que estés muy bien. Chao.